Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Socorro, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adriana? Qué gusto irte, buenas tardes. Igualmente, adelante por favor. Pues aquí estamos, Adriana. Hoy voy a hacer un comentario, como se decía hace años, glocal. Esto es, que pretende englobar lo global y lo local al mismo tiempo. Uh-huh. Y como el factor cercanía es determinante en el interés, empezaré por comentar algunos hechos relacionados con la Ciudad de México. Me parece importante y digno de elogio que la policía capitalina haya informado, primero, que detuvo a una célula del crimen organizado en el sur de la metrópoli, y luego que ha decomisado el mayor decomiso en la historia de la ciudad, 1 tonelada y más de 600 kilos de cocaína que venían de Colombia, entraron por Oaxaca, nueva ruta, se distribuiría en la Ciudad de México y otra parte se iba a Los Ángeles. Uh-huh. En la línea de combatir no solo a los narcomenudistas, como lo han venido haciendo, sino a los grandes cárteles que operan en el país, también, este es el caso federal, el Ejército informó que desmanteló el martes un narcocampamento en Michoacán y detuvo a 37 delincuentes con drogas y armas. Son expresiones de que quizá el actual gobierno sí puede someter a la ley y al orden a quienes hoy le disputan el poder del Estado y el control de los territorios regionales. En otro tema capitalino, voy a tocar el de la falta de mantenimiento en diversos servicios públicos, porque sabemos, tanto federales como locales, porque sabemos que aquí, como capital del país, pues se ejerce el presupuesto federal y el presupuesto local. En estos días de vacaciones, y pese a que la pandemia no cede, la gente sale de vacaciones, se está hablando del cierre de pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del retraso y cancelación de vuelos porque se pretende reparar baches. Dicho sea con honestidad, las vías del aeropuerto que conducen a las dos pistas que existen, no tienen cráteres, pero sí tienen decenas de baches y requieren con urgencia una reparación. Son un problema serio los baches, no los cráteres, sobre todo en las pistas por la velocidad de ascenso y descenso de los aviones. Y también se dice que no se ha usado el presupuesto para rehabilitar el sistema de drenaje. Pero ayer se fue a más, ayer miércoles, y se ha dicho en relación al mayor aeropuerto del país, con una importancia estratégica porque es la capital de la República, donde está instalado, se ha hablado de hacer reparaciones estructurales en la Terminal 2, lo que implicaría cerrarla. Me parece que es un proyecto que debe pensarse y medirse a fondo en tanto no se hayan concluido las vías de acceso al aeropuerto Felipe Ángeles o se amplíen los accesos al aeropuerto de Toluca. La Terminal 2 del aeropuerto capitalino está hoy, lo quiero decir, como dicen, por experiencia personal, mejor que como estaba hace 4 meses, cuando no funcionaban ni las escaleras ni las bandas eléctricas, eso sí, por falta de mantenimiento y no por supuestos o reales hundimientos. Pero ¿qué me dices, Socorro, del estado en el que se encuentra en general el piso, las goteras, los asientos rotos? Está lamentable. Bueno, también en la Terminal 1, Está peor la 1. Está peor la 1 que la 2, lo digo con toda franqueza, y es caótica, pero es el aeropuerto que tenemos, es el que está funcionando, es el que tiene vías de acceso rápidas y dentro de la ciudad, entonces, hay que dar mantenimiento, que eso es un tema muy importante antes de empezar a embarcarse en grandes proyectos faraónicos, que quién sabe cuánto tiempo se van a tardar, y quién sabe cuánto van a costar, y si va a haber recursos para financiar. Además. Todo lo digo así.
Pero bueno, otro tema local. El fin de semana pasado, y por causas totalmente ajenas a mi voluntad, estuve muy cerca de 3 bomberos que acudieron llamados por vecinos a quienes se les olvidó podar por varios años un árbol de más de 30 metros de altura y del que se desprendieron 2 grandes ramas cuyo grosor era pues como la de un árbol normal. Los bomberos lograron a base de 2 cuerdas y de su fuerza personal que la amenaza para una cabaña y un auto estacionado en el terreno de los vecinos y el riesgo de un raspón a la pared de mi casa quedara solo en susto y no en daños mayores. Yo los felicité a los bomberos, ¿no? Por su, pues voy a decirlo con sinceridad, su esfuerzo y por su capacidad, y el éxito fue más hecho con voluntad que con equipo, porque no llevaban ni sierra eléctrica ni nada por el estilo. El más joven de ellos, y creo que el más capacitado, me lo agradeció, pero me dijo, así estamos trabajando, señora, sin equipo. A veces tenemos que comprar con nuestro dinero hasta las cuerdas para salvar personas. Y mire el uniforme con el que andamos. Me mostró las botas rotas. Ay, no. Y el calzado, sí, y los pantalones parecían de gente en situación de calle por el número de desgarraduras que tenían. Qué barbaridad, pero pues estamos pasando de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, Socorro. Pues, no, pero no todos, digo, y en el caso eso, no todos. De los bomberos, me parece que prestan un servicio vital para la ciudad y para los ciudadanos. Es injusto para ellos. Absolutamente. Entonces se me ocurre pedirle a las autoridades capitalinas y a todos que en lugar de estarlos llamando todo el tiempo de manera rimbombante, heroico cuerpo de bomberos, para arriba y para abajo, porque fue fundado el cuerpo en 1887, siglo XIX, es un organismo descentralizado y me parece importante que las Secretarías de Finanzas, de Protección Civil y de Seguridad Pública le asignen al cuerpo de bomberos recursos para que sea un cuerpo de rescate bien equipado y bien capacitado. Y que ellos corran el menor riesgo que se pueda, porque terminan siendo ellos los que mueren. Un esfuerzo terrible, estuvieron haciendo el trabajo, ¿me entiendes? A base de fuerza y de ganas. Bueno, pues ahora vamos a lo global. Un mapa de la Tierra difundido por la NASA norteamericana a mediados de este mes de julio y gracias a los satélites orbitales que pueden ver mucho, en ese mapa pueden verse pintadas de rojo intenso y amarillo las zonas continentales sometidas a temperaturas que superan los 40 grados. Sí. Tanto en el hemisferio norte como en el sur, también en Chile y en Argentina, donde se supone que están en invierno. Se supone, sí. Entonces, ese hecho me ha decidido a tocar, aunque sea rápido, el tema del cambio climático que han generado los gases de efecto invernadero y que están poniendo en riesgo la vida humana en su conjunto. No es exageración de mi parte. Creo que lo que se está viviendo con el clima es un asunto mayor por su impacto en la sequía, en la falta de agua para consumo humano y para la producción de alimentos y por todos sus efectos sobre el hambre que están padeciendo muchos miles más de personas en el mundo. Este es un tema realmente pues delicado, ¿no? Hay gente todavía que a estas alturas dicen, hay personas comunes o poderosas que todavía creen que el calentamiento global y el desastre climático son inventos de los chinos, dijo Donald Trump, presidente de Estados Unidos, expresidente, o propaganda imperialista de la NASA, de Estados Unidos y de los medios de comunicación neoliberales. Esto lo leí hace días. En verdad, no creo que esté en el horizonte propagandístico de Estados Unidos tener incendios que están devorando miles de hectáreas de bosques en California. Digo, no lo puedo creer, no es un asunto lógico. No, ¿y Europa cómo está también, Socorro? Ardiendo. Este es el tema. Hay Italia, ¿no? Tuvo que cerrar zonas por sequía. Digo, es un tema gravísimo de temperatura. Hay destrucción
no solo pues en California, sino también de las selvas del sureste mexicano y la selva amazónica. En el caso de México, mucho me temo que los incendios hayan disminuido, no tanto porque hayan mejorado las medidas de previsión, sino porque han aumentado los talamontes. A la luz del día y a bordo de carreteras, estos criminales destrozan bosques y cortan árboles, que terminan convertidos en carbón, humo y a veces en muebles o papel. Son escalofriantes las imágenes que describiste de los tonos, del calentamiento. No, es terrible, toda la tierra está ardiendo, ¿no? Sí. La pérdida de biodiversidad en la Amazonia de Brasil o en la selva lacandona de México constituyen daños que afectan la vida de millones de seres humanos, no solo los mexicanos o los brasileños, y nos afectan no solo en el presente, sino también que ponen, no solo en el futuro, nos están afectando en el presente. En un informe difundido en 2021 por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, elaborado con base en la investigación de 234 expertos de 66 países, no solo por los de países imperialistas, se establece que la causa fundamental del clima extremo, calores intensos que superan los niveles históricos de las llamadas canículas de verano, fríos extremos que rompen récords, y que las sequías que acaban con la vida y al mismo tiempo se dan en otros lugares, lluvias torrenciales que destruyen todo a su paso, tienen su origen probado en la guerra de en la quema de combustibles fósiles para generar energías baratas, como son el carbón, el combustóleo y otros derivados del petróleo. Y son los que emiten los llamados gases de efecto invernadero. El calentamiento planetario sin precedentes en miles de años se deben a las emisiones de dióxido de carbono, de metano, de óxido nitroso, y es responsabilidad de todos los gobiernos y de todos los ciudadanos trabajar unos y otros para frenar este suicidio colectivo. Sí, es un suicidio colectivo, tienes razón, suena espantoso. Tenemos que tener conciencia, no son inventos imperialistas, pues, ni de los chinos. Es necesario alentar el desarrollo de energías limpias como las eólicas y las solares y cumplir los compromisos del Acuerdo de París. Como decías hace un ratito, aparte de escandalizarnos porque en Europa se registran temperaturas arriba de 41 y 42 grados de temperatura. ¿En Londres? No. Yo creo que debemos inquietarnos y mucho, porque en África está aumentando el número de personas muertas por hambre. Y falta de agua. Hay agua para producir. Y debemos inquietarnos más en términos de cercanía, porque en el norte y en el centro de México no hay agua. No hay agua para beber, no hay agua para la siembra de granos, no hay agua para sostener vivos a los animales de campo que se están muriendo también de hambre y de sed. Aparte de exigir que bajen las emisiones de carbono, quiero dejar en el aire, con esto concluyo, la propuesta de que se haga una campaña masiva de medios de comunicación para cambiar los hábitos que tenemos como sociedad, como seres, en el uso del agua. Que la cuidemos, que se reviva aquella frase sobre el cuidado del agua. Una gota de agua nos está quitando el sueño. ¿La recuerdas? Sí. Sí, no. Es que de verdad la alerta es en serio. El Ártico se derrite y estas altas temperaturas pues son lo que provocan esto y muchas otras cosas que ya estamos viviendo. El futuro nos alcanzó. Ayer alguien del auditorio, que se llama Gerardo Lachea, decía, citando a Claude Lévi-Strauss, el mundo comenzó sin el hombre y terminará sin él. Sí, puede terminar perfecto. Yo lo he dicho en alguna forma y en otra parte. La Tierra no nos necesita. Somos nosotros los que necesitamos como especie a la Tierra para vivir. Pues, ¿qué estamos pensando? No pensamos, Socorro, ese es el problema. Pues que lo sintamos por lo menos. Sí. No pensamos mucho, sintamos el riesgo que tenemos alrededor. Ya está en nuestra cara. Gracias, Socorro Díaz, al pie del tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes, te mando un abrazo. Igualmente.